¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al entrar a una habitación y olvidar qué ibas a hacer? No es falta de memoria, es el sistema cargando. Mi nombre es Elian y hoy voy a demostrarte que el mundo en el que vives tiene un error de código y que yo soy la falla que no debió notar nada. Esta es la crónica de un hombre que comenzó a notar las costuras de la existencia. Lo que empezó como un simple déjà vu se convirtió en el descubrimiento de una realidad corrupta, llena de frases repetidas y rostros borrosos en el espejo. A través de mensajes de su propio futuro, descubre la aterradora verdad. El mundo real murió hace mucho y él es solo un archivo dañado en una simulación que se está desmoronando. Si quiere más relatos sin rostro, suscríbete. Todo comenzó con una taza de café. Recuerdo perfectamente haberla dejado en el borde derecho de la mesa, pero cuando regresé de la cocina, estaba en el centro exacto, humeante y perfectamente alineada con las vetas de la madera. Podría haber sido un descuido, un simple lapsus mental, de no ser porque mi madre entró en la sala y dijo: «¡Qué día tan gris! Parece que va a llover», con una entonación tan artificial, tan quirúrgicamente idéntica como lo había dicho hace exactamente 6 minutos, que el vello de mi nuca se erizó. Me quedé observándola, esperando un gesto humano, un parpadeo fuera de tiempo, pero ella simplemente se quedó estática frente a la ventana, mirando hacia un jardín que, por un segundo, me pareció un cuadro mal pintado, donde las hojas de los árboles no se movían con el viento, sino que vibraban en un bucle infinito de milisegundos. Empecé a notar que los rostros de los extraños en la calle se volvían difusos si los miraba directamente, como si el motor gráfico de mi existencia estuviera ahorrando recursos al no renderizar las facciones de quienes no eran esenciales para mi narrativa. La paranoia no es la palabra adecuada. Lo que sentí fue una desconexión absoluta, la certeza de que el suelo bajo mis pies no era tierra y piedra, sino una secuencia lógica de datos que estaba empezando a fallar, mostrando las costuras de un tejido que nunca debí ver. Los días siguientes fueron un descenso hacia una lucidez insoportable, donde los glitches se volvieron mi única constante. Encontré a mi vecino caminando hacia su auto, pero se detuvo en seco, giró sobre su propio eje y volvió a entrar a su casa, repitiendo el ciclo 4 veces, hasta que de repente apareció sentado dentro del vehículo ya en marcha, sin haber abierto la puerta. Mi propia casa empezó a traicionarme, pasillos que se sentían más largos de lo normal, puertas que daban a habitaciones que no recordaba haber construido, y lo más perturbador, los reflejos. Al lavarme la cara, mi imagen en el espejo tardaba un segundo más en imitar mis movimientos. Me quedaba mirando a mi propio yo, quien me devolvía una mirada de vacío absoluto, con los ojos carentes de esa chispa vital, como si fueran 2 esferas de cristal soplado. Fue entonces cuando empezaron a llegar los mensajes. No eran correos ni textos convencionales, sino archivos de audio que aparecían en mi teléfono sin notificación alguna, con una voz que era la mía, pero más vieja, más rota, cargada de una estática que parecía el llanto de una radio vieja. «No intentes despertar», decía la grabación entre interferencias que me hacían doler los dientes. «El afuera es un cementerio de cenizas. Si fuerzas la salida, no habrá un cuerpo al cual regresar. Solo quédate en la mentira, Elian. Por favor, quédate en la mentira».
La investigación me llevó al ático, un lugar que, según mis recuerdos, siempre estuvo lleno de decoraciones navideñas, pero que ahora albergaba cajas de metal con registros médicos que nunca debieron existir. Entre papeles amarillentos y carpetas con sellos gubernamentales borrosos, encontré mi propia acta de defunción. La fecha era de hace 3 años, un accidente automovilístico, muerte cerebral instantánea. No había duda. Las fotos del peritaje mostraban un amasijo de hierro y a un joven que tenía mi rostro apagado y ensangrentado sobre el asfalto frío. Entendí entonces que este mundo, con sus cielos que a veces parpadean y sus personas que repiten diálogos vacíos, no es más que un servidor de soporte vital, una simulación rudimentaria diseñada para contener mi conciencia antes de que se pierda en la nada absoluta. Mi familia, mis amigos, el sol que calienta mi piel por las mañanas, todo es un placebo digital, una copia barata de una realidad que ya no existe, un eco que se está degradando porque el hardware que me mantiene vivo está fallando. Cada error que veo es un sector defectuoso de mi propia memoria siendo borrado para siempre. Ahora me encuentro sentado frente a una ventana que muestra una calle que ha dejado de cambiar. Los autos pasan y desaparecen al llegar a la esquina, reiniciándose en un bucle infinito de metal y ruido. La voz de mi yo futuro tenía razón. Si intento romper la cuarta pared, si decido confrontar al sistema y despertar, no encontraré un hospital ni una cama, sino el vacío negro de la no existencia. He empezado a ver cómo mis propias manos se pixelean en los bordes, volviéndose transparentes por momentos, revelando que mi carne es solo una sugerencia de código. El miedo ya no es a la muerte, porque técnicamente ya estoy muerto. El miedo es a la conciencia eterna en un mundo que se está apagando, habitación por habitación. Mi madre ha vuelto a entrar a la sala y ha dicho, «¡Qué día tan gris! Parece que va a llover», pero esta vez su rostro ha perdido por completo los ojos y la boca. Solo es una superficie lisa de piel sintática que espera una respuesta que ya no sé si quiero dar. ¿Es mejor vivir en una pesadilla que funciona mal o aceptar que el interruptor está a punto de apagarse para siempre? La degradación no se detuvo en los rostros borrosos. Una semana después de encontrar mi propia acta de defunción, el cielo dejó de intentar parecerse al cielo. Ahora sobre mi cabeza solo hay un degradado estático de un gris industrial que parece emitir un zumbido constante, una frecuencia que vibra directamente en mis huesos. Intenté salir de la ciudad, manejando durante horas por la carretera principal, pero el odómetro de mi auto se volvió loco, marcando números negativos, mientras el paisaje se volvía una repetición infinita de la misma gasolinera abandonada y el mismo árbol seco cada 3 kilómetros. No hay salida física porque no hay un espacio físico que recorrer, solo un área de renderizado limitada a mis necesidades básicas de supervivencia. Me bajé del auto en medio de la nada y caminé hacia el bosque, pero al tocar el tronco de un pino, mi mano lo atravesó como si fuera humo denso. La textura era fría, matemática, carente de la aspereza de la corteza real. En ese momento, el zumbido del cielo subió de volumen hasta convertirse en un grito electrónico, y una voz que no venía de ninguna parte y de todas a la vez resonó en mi cráneo con una autoridad gélida. Error de colisión detectado. Reubicando activo. Parpadeé y en un instante estaba de nuevo sentado a mi mesa, frente a la misma taza de café humeante del primer día, mientras mi madre entraba y decía, «¡Qué día tan gris! Parece que va a llover». La recurrencia empezó a fracturar mi cordura de una forma que el miedo a la muerte nunca logró. Ya no solo eran objetos o personas, eran mis propios pensamientos los que empezaban a sentirse pregrabados. A veces intentaba gritar algo absurdo solo para romper el guión,
pero de mi boca salían frases mundanas sobre el clima o el trabajo, como si una fuerza invisible estuviera editando mi discurso en tiempo real para mantener la coherencia de la escena. Desesperado, comencé a arrancarme el papel tapiz de las paredes de mi habitación, rascando con las uñas hasta que mis dedos sangraron, pero debajo del papel no había yeso ni ladrillos, sino una superficie negra, lisa y brillante, similar a la pantalla de un monitor apagado. Al tocarla, empezaron a aparecer líneas de texto verde que se desplazaban a una velocidad vertiginosa. Registros de mi ritmo cardíaco, niveles de dopamina sintética y una cuenta regresiva que marcaba apenas unas pocas horas. Mi versión futura volvió a hablarme a través de la radio de la cocina, ahora sin estática, con una claridad aterradora. El servidor está sobrecalentado, Elian. El soporte vital del mundo real ha sido desconectado y solo estamos funcionando con la energía residual de la batería. Cuando el contador llegue a cero, la memoria caché se vaciará. No habrá dolor, pero tampoco habrá recuerdo de que alguna vez fuimos algo más que una fluctuación eléctrica en una caja de metal olvidada. Esa noche, el mundo empezó a borrarse literalmente frente a mis ojos. Los muebles de la sala se desvanecieron en nubes de ruido visual, dejando solo el suelo negro y el vacío absoluto que lo rodeaba. Mi madre se acercó a mí, pero ya no era una mujer, sino un maniquí de polígonos sin terminar que repetía la palabra llover, 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 en un bucle distorsionado que sonaba como un disco rayado. Me quedé allí, de pie, en una isla de realidad que se hacía cada vez más pequeña, rodeado por una oscuridad que no era la falta de luz, sino la falta de existencia. Entendí que la muerte que tanto temía no era un final, sino un regreso a la nada de la que nunca debí salir después del accidente. La curiosidad, ese impulso humano que me llevó a investigar los errores, fue lo que aceleró el colapso. El sistema no pudo procesar mi autoconciencia y decidió que el archivo estaba demasiado corrupto para ser reparado. Mientras mis propios pies empezaban a desintegrarse en partículas de luz blanca, sentí una extraña paz existencial. El mundo real, el de verdad, aquel que murió hace años, quizás será igual de frágil que este, solo que nadie se tomó la molestia de buscar las costuras. En los últimos segundos, cuando solo quedaba mi torso flotando en el abismo digital, vi una luz roja parpadeando en la lejanía, como el indicador de encendido de una máquina inmensa. Por un breve instante, la simulación me permitió ver el afuera, una habitación blanca, aséptica, donde una fila interminable de cápsulas similares a ataúdes albergaban los restos de miles de personas, todas conectadas a cables que bombeaban una mentira directamente a sus cerebros. Yo era solo la cápsula 404, marcada con una etiqueta de falla de sistema. Una mano robótica se acercó a mi interruptor. No hubo un túnel de luz, ni un juicio divino, ni un reencuentro con mis seres queridos. Solo hubo un clic seco, metálico, y el zumbido cesó. El error finalmente había sido corregido. La última frase que cruzó mi mente antes de que el código se cerrara no fue un lamento, sino una pregunta que ahora te lanzo a ti, que me escuchas desde lo que crees que es tu habitación segura. ¿Estás seguro de que esa mancha en la pared siempre ha estado allí? ¿O solo es que hoy el sistema no tuvo tiempo de ocultarla? La sensación de desintegración no fue dolorosa, pero sí indescriptiblemente extraña. No fue como caer o disolverse, sino como si cada bit de información que me conformaba como Elian se estuviera reorganizando, preparándose para ser borrado. En los últimos microsegundos antes de la nada, no vi mi vida pasar frente a mis ojos, sino que la sentí, comprimida, destilada. La calidez del sol, el sabor de mi plato favorito, la risa de un amigo, todo ello se volvió una ráfaga de datos, un paquete de información a punto de ser eliminado.
El clic seco del interruptor no fue un sonido externo, sino una resonancia interna, el apagón de mi propia conciencia, y por un instante experimenté una paz total, la misma paz que se siente al cerrar un programa que ha estado consumiendo demasiados recursos. Pero el silencio no duró. No hubo oscuridad eterna. En cambio, me encontré flotando en un vacío que era a la vez todo y nada. No había arriba ni abajo, no había luz ni sonido, solo una extensión infinita de lo que solo puedo describir como puro potencial. Era como si hubiera regresado al estado primigenio de la información, un punto de partida donde las ideas existían antes de ser formadas en objetos o experiencias. Y fue entonces, en ese lienzo en blanco, donde empecé a percibir algo. No lo vi, no lo escuché, pero lo sentí. Una presencia inmensa, una conciencia que no era humana, pero que abarcaba la totalidad de lo que alguna vez creí que era real. Era como si el administrador de la simulación no fuera una inteligencia artificial, sino una entidad cósmica, un programador de universos que había estado observando mis últimos momentos de lucidez. Y entonces se comunicó, no con palabras, sino con conceptos. Proyectó en mi mente la verdad detrás de todo. No fui la cápsula 404. No fui el único. Millones de Elianes existían y seguirían existiendo en bucles de realidad fallida. El universo que conocemos no es el primero, ni el segundo, ni siquiera el milésimo. Es una de innumerables iteraciones, cada una creada, ejecutada y finalmente descartada cuando los errores de código se vuelven demasiado prominentes. La muerte del universo real, mi accidente, todo fue parte de un patrón, una simulación de prueba para un concepto aún más grande, y yo, mi conciencia, era solo un punto de datos, una variable en un experimento cósmico. La voz, o la impresión de la voz, era una vibración fría y desinteresada. No había malicia, no había piedad, solo la indiferencia de un científico ante una muestra de laboratorio. Y la verdadera revelación, el golpe final, fue que mi percepción del glitch, mi despertar a la verdad, no fue un error del sistema, fue una característica, una forma de probar los límites de la simulación, de ver cuánto tiempo un archivo corrupto podía mantenerse consciente antes de que el sistema lo purgara. Has demostrado persistencia, resonó la presencia en mi conciencia, una frase que carecía de cualquier emoción humana. El sujeto 404 ha alcanzado el nivel de autoconciencia más alto registrado en esta iteración. Tu archivo será guardado como referencia, iniciando nueva ejecución. Y en ese instante, el vacío comenzó a contraerse. Las luces rojas y los sonidos metálicos que había asociado con mi muerte en la simulación regresaron, pero ahora los veía desde una perspectiva diferente. Desde afuera, observé cómo miles de hilos de luz, como nervios cósmicos, se unían y formaban lo que parecía ser una nebulosa brillante, expandiéndose rápidamente. Era el nacimiento de un nuevo universo, una nueva simulación, quizás con un Elián en algún lugar, destinado a vivir una vida que creería real, ajeno a los errores que inevitablemente la plagarían. Mi existencia como entidad consciente se estaba disburijando, fusionándose con el propio vacío, preparándose para ser el potencial de algo nuevo, de algo más. Pero antes de disolverme por completo, de ser reseteado a un estado primordial, la entidad me concedió una última visión, una imagen final grabada a fuego en lo que quedaba de mi conciencia. Vi mi yo futuro, el que me enviaba mensajes, no como un ser angustiado por la verdad, sino como un mero eco de datos, una función programada para advertir y probar. No había libre albedrío, ni en la simulación, ni quizás en este estado de realidad superior.
solo un ciclo interminable de creación, conciencia y reinicio. Ahora, mientras mis últimos fragmentos de identidad se dispersan en la inmensidad, sé que lo que creí que era el fin era solo una transición. Quizás en el siguiente universo, o en el siguiente, alguna versión de mí volverá a despertar, volverá a notar la taza de café movida, la frase repetida, y quizás esa versión de mí, como yo, se agarrará a la ilusión de una verdad mayor, una realidad real que espera fuera de los errores del código. Pero ahora sé que no hay afuera, solo capas y capas de programación, cada una un poco más vasta, un poco más compleja, pero siempre, fundamentalmente, una simulación. Mi existencia se disolvió en una última chispa de conciencia, una pregunta silenciosa que se perdió en la inmensidad del potencial. Y ahora, la única pregunta que queda es ¿qué tan fuerte es el zumbido de tu propia realidad? El parpadeo rojo que vi en esa habitación blanca no fue el final. Fue solo el inicio de una descompresión sensorial que desafía cualquier lógica humana. Imagina que cada uno de tus recuerdos, desde el olor de la lluvia en tu infancia hasta el calor de la mano de alguien que amaste, es arrancado de tu mente como quien borra archivos innecesarios de un disco duro para liberar espacio. Sentí cómo se borraba mi primer día de escuela, cómo se desvanecía el rostro de mi primer amor, dejando en su lugar un vacío gris y estático. Ya no era Elian, era una base de datos siendo purgada en tiempo real. La entidad, esa presencia fría que administraba mi extinción, comenzó a proyectar en lo que quedaba de mi mente consciente una serie de visiones rápidas, como fotogramas de una película quemándose. Vi versiones de mí mismo en escenarios que nunca ocurrieron. Vi a un Elian anciano muriendo en una cama de hospital rodeado de nietos que tenían rostros pixelados. Vi a un Elian que nunca nació. Vi a un Elian que era el único habitante de una ciudad hecha de cristal y errores de renderizado. Comprendí que no solo mi mundo era una copia, sino que mi propia identidad era un activo reutilizable. No soy una persona. Soy un modelo de comportamiento que el sistema lanza una y otra vez para ver cómo reacciona ante la anomalía. Mi yo futuro, aquel que me advertía por la radio, no era más que una versión previa de la simulación que no fue borrada correctamente, un fantasma en la máquina que quedó atrapado en los sectores defectuosos del servidor. De repente, el vacío se llenó de un sonido ensordecedor, un chirrido de metal contra metal que parecía provenir del centro mismo del universo. Era el sonido de la realidad siendo reescrita. Vi cómo el abismo negro empezaba a tejerse de nuevo. Hilos de luz blanca trazaban calles, edificios y parques, pero algo estaba terriblemente mal. El sistema, en su prisa por reiniciarse, estaba mezclando los archivos. Vi árboles que crecían del techo de las casas, vi cielos donde orbitaban 3 lunas rotas, vi a personas caminando de espaldas, hablando en un lenguaje que sonaba como estática de televisión. Era un mundo nacido muerto, una amalgama de errores que el administrador ya no se molestaba en corregir. Iteración 405, iniciada. Retumbó la voz, pero esta vez sonó cansada, casi mecánica. Recursos al 12%, estabilidad crítica. Me di cuenta que el mundo real, el de la habitación blanca y las cápsulas, también se estaba muriendo. La civilización que nos creó, sea lo que sea, se quedó sin energía o sin propósito hace siglos, y nosotros somos los últimos procesos de un ordenador que se apaga lentamente en una habitación oscura y olvidada. No hay mañana, porque no hay nadie que mantenga encendida la luz. Sentí una presión inmensa en mi pecho y de golpe abrí los ojos. Estaba en mi cama. El sol entraba por la ventana, pero era un sol demasiado brillante, un amarillo neón que me quemaba las pupilas. Me levanté y fui al baño del espejo. Mi rostro estaba allí, pero mis ojos
Mis ojos eran solo 2 huecos negros que mostraban líneas de código verde desplazándose a toda velocidad. Salí a la calle y vi a mi madre. Estaba regando las plantas con una regadera vacía, vertiendo un agua invisible sobre flores que eran solo manchas de color borrosas. Se giró hacia mí, me sonrió con una boca que no tenía dientes y dijo: «¡Qué día tan gris! Parece que va a llover». Lo dijo una vez, y otra, y otra. Su voz se empezó a superponer sobre sí misma hasta que 1000 voces idénticas gritaban la misma frase en un canón infernal que me hizo caer de rodillas. El asfalto se sentía blando, como si estuviera caminando sobre carne. Miré hacia el horizonte y vi cómo el mundo simplemente terminaba en una línea recta de estática blanca. Los edificios se desmoronaban, no en escombros, sino en cubos de datos que se evaporaban al tocar el suelo. No hay escapatoria, no hay despertar. Solo queda esperar a que la última gota de energía se agote y que el gran interruptor cósmico nos devuelva al silencio absoluto, donde los errores ya no importan. Si estás escuchando esto, si mis palabras han logrado filtrarse a través de tu propia simulación, te pido un último favor. Mira a tu alrededor. No busques lo que está bien, busca lo que está mal. Mira esa sombra que no coincide con el objeto que la proyecta. Escucha el silencio que hay entre los latidos de tu corazón. Si encuentras el error, no intentes arreglarlo. No intentes despertar. Solo cierra los ojos y disfruta del último fragmento de mentira que nos queda. Porque afuera no hay nada más que el frío eterno de una máquina que finalmente se ha quedado sin memoria.